era la idea hecha canción y la guardilla y el corazón. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Párrafo aparte, va la ciudad y la palabra curiosidad, sílaba y verso. Muy buenas tardes. En Medellín vamos bien y la invitación para seguir disfrutando espacios de encuentro y reencuentro como estos es que mantengamos en todo momento nuestro tapabocas bien puesto, cubriendo nariz y boca. Igualmente nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos que podemos usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tendremos en este momento hace parte de la franja de las charlas de la tarde. Antes de presentarles a nuestros 3 invitados, les tengo 2 mensajes importantes. El primero es que durante la fiesta estamos haciendo registro audiovisual de todo lo que sucede. Si ustedes no desean aparecer en estas fotografías o videos, se pueden acercar a cualquier miembro de la organización que está identificado con esta camiseta para expresarle que no desean aparecer en ellos. Y la segunda invitación es a que nos sigan y compartan sus contenidos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @fiestalibro y en Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura. También nos pueden etiquetar usando el hashtag #FiestaLibro 2021. Esta tarde nos acompañan Santiago Gamboa. Durante los sucesos recientes del paro nacional y las manifestaciones, participó en algunas conversaciones donde dio su visión analítica e histórica de la realidad. Escritor, filólogo, diplomático, columnista y periodista, ha revelado un interés por los viajes que se ve reflejado en sus libros. Ciudades al final de la noche, publicado por Angosta Editores en la colección Ébano, reúne sus visiones sobre los viajes que ha realizado alrededor del mundo. Es autor de Perder es cuestión de método, Los impostores, El síndrome de Ulises, Necrópolis, Plegarias nocturnas, Una casa en Bogotá, Volver al oscuro valle y Será larga la noche. En este último, el conflicto de la historia se vuelve más intenso a partir de un enfrentamiento presenciado por un niño. Este hecho, enlazado a otros, recuerda un aspecto crudo de la realidad colombiana. Nadie es ajeno a la violencia y quienes quieren encontrar las causas y la verdad deben resolverlas con herramientas, muchos riesgos y escasa teoría. En marzo de 2021 lanzó el podcast Crónicas de la Noche Roja, una producción original de RTBC Play en la que narra el resultado de una investigación conjunta con Andrés Sandoval sobre el crimen de Johnny Andrés Orjuela, un empresario que murió en condiciones extrañas en Bogotá en 2016. Junto a él nos acompaña Pablo Montoya, uno de los escritores colombianos más reconocidos. En este 2021 publicó La sombra de Orión, una novela en la que se trata el tema de la desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Doctor en estudios hispánicos y latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona en París, es uno de los escritores colombianos que conoce bien el mundo de la música y las letras.
Ganar el premio Rómulo Gallegos en 2015 por su novela Tríptico de la Infamia hizo que su nombre se conociera en lugares diversos del mapa hispanohablante. En 2016 se convirtió en el primer escritor colombiano en ganar el premio José Donoso en reconocimiento a toda su obra. En 2018 escribió La Escuela de Música. Ha sido profesor de literatura en varias universidades locales e internacionales. Ha escrito más de 20 libros en géneros variados: novela, cuento, poesía y ensayo. También ha publicado artículos en revistas y periódicos reconocidos de Iberoamérica. Su deseo de conocer mejor la historia local y de Colombia lo llevó a investigar y a escribir sobre lo ocurrido en la Comuna 13 con la Operación Orión en el 2002. En una entrevista concedida al diario El Tiempo a comienzos de este año afirmó: me resultó difícil introducir todo lo que investigué y averigüé en las idas continuas a la Comuna 13, dijo. Es una novela dura en el sentido de que es una requisitoria fuerte a la sociedad de Medellín que ha permitido todos estos exabruptos. A propósito de este libro, Alfonso Carvajal escribió para ese diario: el paisaje es apocalíptico, los sorbos amargos, las imágenes desgarradoras, que obligan a una lectura sosegada y dolorosa. Algunos dirán que es exagerada, pero nuestra realidad supera cualquier parangón. Con ellos estará conversando Mónica Quintero, una de las periodistas más reconocidas de la ciudad. Esto ha sido resultado de su trabajo como editora en la sección cultural de El Colombiano y en la separata Generación, una publicación que circula los domingos y donde ha dado espacio a relatos, poemas y crónicas de la ciudad. Ha participado en eventos muy importantes de periodismo y cultura en Medellín. Le gusta estudiar bien los temas con anterioridad, leer autores variados, difundir la literatura local y apoyar a escritores nuevos. A veces se convierte en Camila Abril, un nombre a través del cual cuenta relatos desde otra perspectiva y para hablar sobre lo cotidiano, lo sensible o aquello que a veces no entendemos y que al escribir parece más claro. Además de libros y letras, en los últimos años se ha dedicado a un camino muy dulce, la repostería. Los dejo con estos tres invitados en este espacio que hemos titulado Relatos que desnudan la realidad y dan luces para entender nuestra historia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Yo creo que es muy feliz estar presencialmente en la fiesta del libro y además ver tanta gente y como que sentirnos cerquita. Pablo, Santiago, bienvenidos. Qué rico charlar en esta tarde con ustedes. Hola. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar por lo más básico. Esta charla se llama Relatos que desnudan la realidad y dan luces para entender nuestra historia. Y yo quisiera que empezáramos por lo básico y es por qué la literatura tendría que hablar de la realidad si siempre nos están como repitiendo la ficción y haciéndonos como esas diferencias. ¿Por qué la literatura, Pablo, si quiere empezamos con vos, debe ocuparse de la realidad? Bueno, buenas tardes a todos. A Santiago, bienvenido a Medellín. A Mónica, pues gratitud por la, digamos, moderación de la mesa. Pues no, yo pienso que el basamento fundamental de la literatura es la realidad. Lo que pasa es que también pienso que la literatura es un reflejo de esa realidad y que pues no es exactamente, digamos, es un reflejo, pero no es lo mismo que la realidad. Yo siempre he pensado que un libro, una novela, un cuento, sobre todo son recreaciones de esa realidad y que la imaginación del escritor debe entrar allí en juego y pues proponerle al lector, digamos, esos juegos que plantea la literatura. Yo, por ejemplo, si queremos partir un poco de esa fuente literaria que es la Ilíada, pues yo siempre que he leído la Ilíada y la he releído, me imagino que más o menos así fue la guerra entre troyanos y aqueos, pero creo que Homero, primero que todo, introduce un montón de dioses en esas pugnas y ya los dioses nos plantean algo muy, muy especial, y es que esa realidad está de alguna manera atravesada por lo maravilloso, sin desconocer la presencia de los mitos. Entonces yo creo que la literatura así pretenda y quiera mostrar lo que está sucediendo, digamos, las calamidades de la guerra, las calamidades de la violencia, para entrar ya pues como en el campo colombiano,
siempre la novela, el cuento, el poema, el drama, e inclusive el ensayo también exige del escritor una puesta en escena que no es exactamente la realidad. Entonces en ese juego que es lo que llamamos ficción, es donde se plantean muchas cosas. Hay escritores, perdón, lectores que se enganchan rápidamente, ¿sí? Hay otros que no les parece que esa ficcionalización funcione, pero yo creo que es un debate que construye también los espacios de la literatura. Entonces me parece que en un país como Colombia, pues evidentemente, no sé si Santiago esté de acuerdo conmigo, pero tenemos una literatura que está muy fundada en lo real, ¿cierto? Quizás o sea, no es un país donde haya florecido claramente la ciencia ficción, por ejemplo, la literatura fantástica. El realismo mágico funcionó y funciona y es quizás como la transgresión más fuerte que se ha hecho de esa realidad que se cuenta. Pero ese realismo mágico está completamente también, digamos, fundado en eso que nos ha sucedido. Entonces, podría plantear eso en principio. No sé si ese sometimiento a la realidad en la literatura colombiana sea una condena, sea una imposición, si ese sometimiento restrinja un poco las posibilidades creativas, porque muchos escritores queremos seguir esa tradición literaria un poco propuesta por nuestros grandes maestros fundadores de la literatura colombiana, que es muy real. Entonces yo a veces me pregunto, ¿hay que estar sometidos a tradición o si acaso sea mejor transgredirla, ampliarla, proponer unos juegos ficcionales quizás más intrépidos, más arriesgados? Y yo creo que hay momentos en la literatura colombiana, a pesar de esa influencia fuerte de la realidad, que se plantean esas posibles rupturas donde la imaginación, donde la fantasía, donde la ficción propiamente entra en juego. Santiago. Sí, bueno, quería pues también saludarlos a todos. Muchísimas gracias por venir a escucharnos, Pablo. Me da siempre gusto que ya varias veces nos ha tocado hablar juntos acá en tu tierra. Muchas gracias, Mónica. Yo pienso que la tradición de la literatura es mayoritariamente así. No es no es un invento de Colombia hablar sobre los problemas de la sociedad y sobre la violencia. De hecho, Pablo ya mencionaba la Ilíada, y eso nos hace ver que de alguna manera el origen de la cultura occidental es una guerra, ¿no? De esa guerra surgen los dos grandes libros en torno a los cuales la literatura, la poesía, inclusive la filosofía, van a estar girando durante siglos y siglos. Por eso hay un crítico inglés, Steiner, que decía, hay dos tipos de libro, la Ilíada y la Odisea, porque de ahí proviene prácticamente lo que es la cultura occidental, es decir, de una guerra. Nuestra cultura nace en una guerra, de la cual hay una especie de fugitivo que es Ulises, y luego toda una gesta que nos cuenta esa guerra y en donde entran en escena miles de personas. Y de ahí inclusive se derivan dos formas de narrar, dos formas de ver la realidad, inclusive formas de pensar y de reflexionar sobre la sociedad. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo sociedades enfrentadas, culturas enfrentadas por los valores, de alguna manera, pues, por pactos entre culturas o entre sociedades que no fueron cumplidos, y que entonces la forma de tramitar esos desacuerdos es la guerra. La guerra que tenía tanto prestigio, además en esa época y hasta hace relativamente poco. Recordemos que la violencia expresada en la guerra era el hábitat natural de los héroes. O sea, los héroes de una sociedad no eran los poetas, ni eran los comerciantes, ni eran los agricultores. Los héroes de esas sociedades eran los que tenían una espada y eran los guerreros. Era de esa casta guerrera de donde salían las jerarquías más altas de la sociedad,
La nobleza proviene de ahí. Hay que esperar más o menos hasta el siglo XIX para que los comerciantes y otro tipo de actores sociales sean importantes. También estaba, por supuesto, la casta religiosa, pero si ustedes se fijan, la religión también, de alguna manera, nace, casi todas las religiones nacen de enfrentamientos. Para empezar, la guerra entre el bien y el mal. Es una guerra, eso está en todas las tradiciones religiosas de Occidente, inclusive de Oriente. En el hinduismo hay una guerra, pero brutal, en la que es muy parecida en la cantidad a la guerra de Troya, ¿no? En donde hay un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y a partir de ahí surge entonces una cierta estabilidad, como si hubiera una necesidad en las sociedades de permanentemente estar rompiendo la armonía para después recuperarla. Y esa recuperación es una historia, es la historia. Fíjense que inclusive, les digo una cosa, la guerra tenía muchísimo prestigio, muchísimo más que la paz. La paz era considerada aburrida, era algo que estaba relacionado más bien con un poco con cosas como la senectud, la pasividad, mientras que la guerra era la juventud, la fuerza, la astucia. Acuérdense cómo en los poemas homéricos se habla de Ulises, de Odiseo, fecundo en ardides, ¿no? La astucia es importantísima. Y eso era uno de las más grandes virtudes, mucho más que el sosiego, la pasividad. Todo eso, pues obviamente llega un momento en que cambia, pero durante muchísimos, inclusive hasta Nietzsche, que es siglo XIX, Nietzsche todavía dice que la paz es el espacio entre dos guerras. Eso es el único motivo por el cual existe la paz, para dar un respiro, volver a esperar a que los problemas desborden el dique y volver a la guerra. Entonces, en la historia de Colombia, nosotros pues lo que hemos vivido de alguna manera también es una especie de reproducción local de lo que ha sido la historia de la humanidad también. Y acá entonces nuestras guerras son también la definición de lo que hemos sido, de los problemas que hemos tenido, de las contradicciones políticas, teóricas menos, ideológicas poco, pero bueno, algo hay de eso también en nuestras contradicciones. Y entonces la literatura piensa y reflexiona en torno a eso, porque es lo que está en el hábitat del escritor. El escritor no tiene una función, digamos, determinada, porque entre otras cosas el escritor no escribe con una camiseta que dice Colombia. Entonces tiene que tratar los problemas de... No, el escritor, la gran libertad de la creación artística consiste precisamente en poder dedicar la mirada y la atención a lo que uno quiera. Por supuesto, como nosotros vivimos rodeados de una realidad que permanentemente nos está llevando a la reflexión sobre la violencia, pues mucha literatura colombiana, pero no toda, gira en torno a eso. Lo mismo que la literatura de Chile desde hace dos décadas, casi tres, gira en torno al golpe de Estado de Pinochet y a la dictadura. Y las literaturas de diferentes países generalmente gravitan en torno a lo que es como la gran grieta. Toda sociedad es como si tuviera una grieta. Y todas la tienen, inclusive las sociedades aparentemente más amables, tranquilas, las sociedades nórdicas de Europa. Ustedes no sé si han leído las novelas de Henning Mankell, por ejemplo. Pues ahí, toda esa gente que todos pues respetan los derechos humanos, son países hipersolidarios donde no hay injusticia social o muy poca, que son países muy ricos y además solidarizados con todas las causas buenas de la humanidad. Y sin embargo, pasan unas cosas terribles. Y toda esa gente tan solitaria y tan silenciosa, de repente cometen unos crímenes brutales, ¿no? Entonces, esto es algo que está en torno a todas las sociedades, porque al fin y al cabo, la violencia también es una forma de cultura. Por contradictorio que suene, la violencia es una forma de cultura y hay formas, incluso, hay formas de matar que son distintas según las regiones del mundo, ¿no? La decapitación, por ejemplo, es mexicana en estas regiones.
en esta zona del mundo. Es algo que estaba en los aztecas, estuvo en la Revolución Mexicana y que ahora está en la violencia del narcotráfico mexicano, ¿no? Incluso cuando yo veo por acá en Colombia que encontraron cuerpos decapitados, yo siempre pienso que es la influencia mexicana en Colombia, ¿no? Nosotros tenemos otras formas. Acá era el corte de franela en una época, después el carrobomba. ¿Se acuerdan de eso? La motosierra, todos sabemos, si yo digo motosierra, todos entendemos. Si yo estoy hablando en Paraguay y digo motosierra, nadie entiende. En Colombia sí, todos entendemos de qué estoy hablando. Entonces, todas esas formas, de alguna manera tenebrosa, expresan también formas de cultura, ¿no? Entonces, los escritores damos vueltas en torno a eso, unos miramos más, unos miramos menos. Pero la realidad, el escritor no tiene la obligación de mostrarla porque la realidad la vemos todos los días. Más bien lo que hay en la literatura, pienso yo, es como la idea de darle un sentido a todo eso. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué nuestra sociedad cojea siempre y golpea siempre en la misma piedra? ¿Por qué caemos otra vez por los mismos motivos? Las explicaciones poéticas y literarias a veces son más acertadas que las de los sociólogos, pero son, claro, son una versión, es una versión que proviene de un artista. Yo veo al escritor como un artista. Entonces, la realidad a veces en la literatura se transforma también en belleza. La crueldad de la realidad se vuelve belleza también, se vuelve conocimiento por el arte. Cuando ustedes ven el Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid, está en una sala solo ese cuadro. Ese es un momento muy profundo para cualquier persona. No es solamente un hecho estético. Ese cuadro nos está mostrando al ser humano desnudo, la fragilidad, nos está mostrando la crueldad, porque nosotros provenimos de las víctimas, pero también de los asesinos. Todo eso lo tenemos por dentro. Y cuando estamos ante ese cuadro, estamos comprendiendo una serie de cosas y probablemente estamos sintiendo que hay como una línea que la sociedad no debería volver a cruzar tal vez, ¿verdad? Y todo eso nos lo está diciendo un cuadro. Entonces la aspiración, pienso yo también, de la literatura no es mostrar la realidad, es hacerla comprensible y es hacer con ella una versión, como decía Pablo, son versiones que nos permita comprender un poco mejor todo eso que cada uno de nosotros lleva por dentro y que forma parte y que está presente en todo lo que nos da miedo y en todo lo que odiamos también, ¿verdad? De hecho, Santiago, yo quería hablar de eso y es de esa comprensión. ¿Por qué la literatura, o sea, llevar esos temas a la literatura y que los leamos nos permite, digamos, por ejemplo, identificarnos, nos permite saber cosas que uno ni siquiera se imagina? Yo ahorita estoy leyendo el texto de Hilmer y a veces digo, ¿en serio pasó eso? ¿O qué pasa, cierto? Pero hacerlo sentir a uno, de pronto incluso ponerse en los zapatos de otros, eso es lo que, no sé si eso es lo que hace la literatura, como ayudarnos a comprender mostrándonos cosas que uno ni siquiera se imagina. Pablo. Yo pienso mucho en una novela que es importantísima en la literatura colombiana, que es La Vorágine. La Vorágine se publicó en 1924, pronto vamos a cumplir 100 años de la publicación de ese libro. Y ese libro me parece a mí que en el contexto en que apareció fue una verdadera revelación, en el sentido en que mostró un país completamente invisible para las personas que seguían la literatura de entonces, que estaban situados más que todo en Bogotá, en Medellín, algunos en Cali, algunos en Barranquilla, pero sobre todo ese círculo de lectores estaba en Bogotá. Y lo que muestra Rivera en La Vorágine es justamente otro país que no existía, que es el país, digamos, que estaba fuera de Bogotá. Aunque la novela comienza en Bogotá, la novela pasea al lector por lo que hoy es los llanos orientales y la región de la Amazonía, y nos muestra a un país que era completamente distinto al que cantaban los poetas y al que celebraban los escritores, digamos, célebres u oficiales del momento. Sí, recordemos que en ese momento todavía funcionaba muy bien el mito, la leyenda de la Atenas suramericana.
¿sí? Que es una construcción cultural muy particular que terminó en la idea de que en Bogotá se hablaba, y en Colombia, o sobre todo en la región andina, se hablaba el mejor castellano del mundo, y que había un gran filólogo, un gran político, un gran hombre que se llamaba Miguel Antonio Caro, que había traducido a Virgilio, y cuyas traducciones eran mejores que los originales de Virgilio. O sea, hasta ese punto llegaba la simulación y llegaban los excesos de la parroquia literaria, que se creía universal, y quizás sí, traducir a Virgilio es muy importante, y la traducción de Miguel Antonio Caro, valga la pena decirlo, es excelente. Pero decir que su traducción es mejor que el texto original de Virgilio es una viñeta ridícula de la cultura de aquel entonces. En ese contexto aparece la vorágine, y la vorágine muestra, yo creo que eso es una de las funciones de la literatura colombiana y de la literatura del mundo, es mostrar las cosas que no han sido contadas, es quitar el velo, de algún modo, de esa realidad que se narra. Y lo que hace, por eso yo creo que una de las grandes novelas de Colombia y quizás de América Latina es esa, es La Vorágine, porque muestra, sobre todo muestra un país real, un país despedazado, un proyecto de país que a mí me parece que creo que la literatura, y más la de ahora, la que se está escribiendo ahora, es una literatura que está cuestionando profundamente el proyecto nacional colombiano. Ese país imaginado, ese país configurado, es un país imaginado y configurado, o más que todo configurado por las élites de este país. Pero uno es el país que ellos han configurado y otro es el país que existe. Y yo creo que la literatura, yo creo que hay tres grandes momentos de la literatura colombiana que muestra justamente esos otros países, ¿sí? Que el establecimiento político y el establecimiento literario de esas épocas determinadas no quería reconocer. El primero es Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla muestra una Antioquia donde la gente hablaba de tal modo, pensaba de tal modo, creía, rezaba, amaba, etcétera, hacía la guerra de tal modo, y eso mostró una realidad que no existía para esa construcción nacional que se quería imponer desde el centro bogotano. Luego viene el segundo momento, que es el momento, me parece a mí, de Rivera y la vorágine, que es el país indígena. Por ejemplo, el país de la selva, el país completamente marginado, donde los valores son otros y donde las formas de existencia son otras, y donde las formas en que los hombres se relacionan con los demás son otras, y donde los conflictos sociales, políticos y culturales son otros. Y luego viene el tercer momento, me parece a mí que es muy importante, que es el de García Márquez, que muestra el Caribe, toda esa realidad caribeña. Cuando uno se acerca a la obra de García Márquez y de Cepeda Zamudio, uno encuentra que en pro de construir ese mundo caribeño tan formidable que ellos construyen, están permanentemente ridiculizando el mundo andino, burlándose del mundo andino. Ustedes han leído García Márquez, ¿no? Hay una burla completa, continua, contra los valores del mundo andino, que yo creo que a veces se le va la mano. Las mujeres son frígidas, las mujeres andinas, quiero decir, ¿no? Ahí está Fernanda del Carpio. Los hombres son taciturnos, melancólicos, en Bogotá llueve todo el tiempo, hay campanas que suenan a toda hora invitando a las honras fúnebres. Pues es un mundo andino, claro, muy interesante, pero al mismo tiempo muy ridiculizado y en cierta medida muy caricaturizado. Pero era fundamental hacerlo así, porque es que hay que desbaratar esos centros que regían hasta el momento la cultura colombiana. Entonces me parece a mí que la literatura, en el caso pues de Colombia, es muy importante porque a partir de ella se han visibilizado coordenadas negadas, y yo creo que frente a la violencia y lo que estamos escribiendo ahora los colombianos, yo creo que ahí tenemos que pensar mucho en ese asunto, que queremos ir a ciertos núcleos de la violencia, a ciertas situaciones que se han presentado, que se nos ha negado, se nos ha ocultado, o se nos ha mostrado de una manera muy espectacular quizás, o una manera muy sensacionalista,
o una manera en que la literatura le da mucho espacio a los victimarios y de pronto ahora resulta que le estamos dando más espacio a las víctimas. Creo que no estoy diciendo que la literatura que le dé espacio a los victimarios sea mala, no, yo creo que todas construyen un mapa cultural colombiano y literario, que es el que tenemos que tratar de leer y de descifrar de la mejor manera. Yo creo que en esa medida la literatura sí puede contribuir de algún modo a la comprensión y al entendimiento de un país, que es yo creo que lo que nos falta a nosotros como sociedad civil. No nos comprendemos, no nos entendemos, hay unos valores culturales que no funcionan muy bien. En estos días se presentó una colección de la Comisión de la Verdad, que son como 13 libros en torno a unas palabras, ¿no? Y yo fui a la presentación que la hizo Alonso Sánchez Baute con Lucía González, y decían ellos, los dos, que hay algo que caracteriza profundamente a los colombianos, y es la falta de confianza. No confiamos en nosotros mismos. Yo creo que la literatura, si esa literatura muestra un poco o mucho todo ese mapa tan complejo, tan enrevesado que es Colombia, e indaga verdaderamente en las fuentes de nuestra desgracia colectiva, por supuesto que la literatura también tiene que ocuparse de las felicidades, no faltaba más, pero estamos tocando ese tema de los conflictos. Yo creo que ahí podríamos acaso tratar de reconstruir la confianza de este país. ¿Sí? La confianza como sociedad que nosotros debemos tener para poder sacar a este país del atolladero en que se ha metido. Estamos en un atolladero impresionante y creo que la literatura ahora está dando cuenta de eso, de la dimensión del atolladero, un país con más de 6 millones de desplazados, con más de 100.000 desaparecidos, no sé con cuántos millones de exiliados, un país con una desigualdad social espantosa, un país fragmentado, pero que se nos ha vendido la idea de que ese es un país magnífico, que el proyecto nacional es maravilloso, que la bandera nacional es preciosa, que el himno de Colombia es loable, que el escudo, un montón de construcciones simbólicas completamente conflictivas y polémicas vistas desde ahora. Creo que la literatura ayuda un poco, o pienso yo, ¿no? Va a contribuir, va a ayudar a que todo este proyecto nacional se vaya desmontando y surja otro proyecto. Santiago, y ahí en esa misma relación, la identificación, pero también siento que Pablo habló de algo muy, muy interesante, es multiplicidad de voces, como que esa construcción se haga entre varios contando. Sí, no, por supuesto. Yo pienso que la variedad y la multiplicidad, bueno, tú lo llamas multiplicidad de voces, sí, la variedad es algo que se ha ido ganando. La literatura colombiana, digamos, entre comillas, oficial, como decía Pablo, ha estado muy centralizada en los centros culturales y de poder, y eso producía pues unos esperpentos, hoy nos lo parecen, ¿no? Unos esperpentos increíbles, o sea, poetas en Bogotá que hacían recitales modernistas cuando el modernismo ya se había acabado, hacía 50, 60 años en todas partes. En fin, yo no quisiera pues mencionar negativamente a algunos poetas, pero yo recuerdo que hay un poema que termina diciendo: sobre este poema vuela un cuervo y lo escribe una mano de ceniza. Y esto lo escribió un señor que en las cenas de la embajada de España, de la España de Franco, era uno de los más grandes defensores de la España franquista. Y porque Alemania perdió la guerra, porque antecitos, cuando todavía no se sabía, pues todos estaban también, todos iban por Alemania, como en el fútbol, ¿no? Entonces, es decir, efectivamente era un centro de poder que tenía, pues además, una ligazón muy grande con las familias históricas, porque también lo sigue siendo, pero menos, pero también la cultura y la cultura literaria era considerada como una especie de pequeño gueto para privilegiados. No podemos decir que hoy la situación pues sea la misma, por supuesto. Hoy hemos visto, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, gracias al trabajo político de muchos, o sea, de muchos y en contra de otros,
de que la cultura se democratice, de que la cultura llegue cada vez a más gente, y sin embargo aún no es suficiente. A mí me gustaría compartir, y me parece muy, muy bella, la idea de Pablo de que la literatura puede cambiar la realidad de una manera, digamos, al desenmascararla. Yo creo en eso, pero tal vez no soy tan optimista porque veo que la gente que lee sigue siendo muy poca. Aquí, en una fiesta del libro o en una feria del libro, en alguna otra ciudad de Colombia, uno tiene siempre a veces una especie de realidad distorsionada, porque como todos los que leen vienen para acá, entonces uno cree que somos muchos, pero si vemos la realidad de todo el país, desafortunadamente no somos tantos. Y tal vez por no ser tantos es que es difícil pensar que vamos a poder cambiar este país. Ahora, digamos, es un dedito más haciendo fuerza, junto a los otros dedos. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero efectivamente la literatura incluso, y eso también es importante decirlo, también la literatura que no habla de la realidad, de alguna manera nos está dando luces sobre la realidad. Del mismo modo que cuando la gente dice no politicemos, eso es una postura política también. O sea, no politizar es una postura política. Entonces, no hablemos de la realidad también es una forma de referirse, eludiendo la realidad. Entonces, claro, la violencia de nuestra historia pues está presente, como decía antes, en casi todas las culturas. La idea de conocer y de alguna manera apropiarse literariamente de la totalidad del país también es un trabajo que la literatura colombiana ha ido haciendo lentamente, ¿no? Pero fíjate que en la vorágine esa apropiación de esos territorios que eran, digamos, diríamos, vírgenes de literatura o por lo menos de una literatura centralizada hasta la vorágine, pero inmediatamente nos aparece la violencia. Recuerden el inicio, ¿no? Antes de que me apasionara por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Me lo ganó la violencia, ¿no? Y además al final, las últimas palabras de la vorágine es un telegrama en el que es un telegrama de un cónsul diciendo búscalos, Clemente Silva, que era un buscador de gente perdida en la selva, sin éxito, se los tragó la selva. Es decir, como si de una manera muy, pues, como en una predicción del futuro, los desaparecidos, ellos desaparecen. Los personajes que tanto se buscaron para estar juntos desaparecen, ¿verdad? Eso también es una cosa muy poderosa y que por supuesto contrasta enormemente, como decía Pablo, con los versos que se leían en los clubes de Bogotá o de Medellín probablemente también, o de Cali o de Bucaramanga. La literatura sí toma un camino, pero también es verdad que ese camino es un camino que se va construyendo de una manera como un submarino que no tiene radar, porque cuando yo estoy escribiendo un libro en mi casa, yo no sé qué está escribiendo Pablo, ni sé qué está escribiendo Mario Mendoza, ni sé qué están escribiendo mis compañeros de generación. A mí me parece importante leerlos, conocer lo que están haciendo mis compañeros, y de alguna manera, en esa medida también uno va buscando un camino, abriendo un camino. Uno se siente acompañado o se siente solo en la medida en la que conoce lo que sucede alrededor de uno también. Entonces sí, es decir, las relaciones de la realidad con la literatura, al fin y al cabo terminan siendo las relaciones de seres humanos, hombres y mujeres, que escribimos, y de otros que leen, porque hay algo importante también que es el lector. El lector que, insisto, ha ido creciendo en este país, no es todavía suficiente, debe crecer más, pero en esa relación también la gente que lee tiene una mirada muchísimo más crítica de lo que es la sociedad. El lector también, de alguna forma, está expuesto a versiones de la realidad que lo hacen ser más exigente, que lo hacen ser menos ingenuo a la hora de elegir.
Ahora, yo tal vez soy muy escéptico con la posibilidad de que la literatura cambie una sociedad porque no se ha visto nunca en la historia de digamos, de las sociedades y de la literatura. Los libros, hay algunos libros que han modificado a ciertos grupos humanos, que no necesariamente son lo que conocemos por literatura. Yo creo que si uno lee a los 15 años el diario de Ana Frank, pues obviamente y se conmueve, pues el que no se conmueva tiene que ir seriamente a buscar ayuda médica, porque el diario de Ana Frank es una de las cosas más conmovedoras que existe, y efectivamente pues es algo que nos enseña que ciertos comportamientos y que el antisemitismo es algo inhumano y cruel. A mí, por ejemplo, de niño, cuando yo leía a Salgari y veía que era la lucha de un joven malayo con un amigo que además era un apóstata, era un traidor a su gente, que era Yáñez, y luchaban contra el imperialismo portugués y español. Entonces a mí también se me instaló ahí esa idea de que el héroe era ese, el héroe era el que luchaba contra los imperios abusadores y colonialistas, ¿no? Y eso va formando a un tipo de persona, como es lógico, ¿no? Pero, insisto, pues tenemos que ser más, tenemos que crecer como lectores en número para poder llegar a esa utopía, y entonces sí saldré al lado de Pablo a decir, tenía razón, es mejor ser optimista que ser pesimista, como dicen, claro. Pero ahí puede que no haya un cambio, Santiago, pero digamos que si esas novelas no se convierten en partes de versiones de la historia, o sea, cuando en un futuro se lea a Pablo y a la sombra de Orión, o incluso eso ya es una versión de un hecho muy importante. Entonces no sé aunque no se logren cambios, no sé si de todas maneras la literatura y las novelas o los cuentos que tocan temas tan difíciles se vuelven como versiones de la historia, que habrá que leerlos entendiendo que son ficción, pero finalmente sí se vuelven versiones de la historia que no cuentan los historiadores. Sí, es posible, ¿no? Que se presente eso. Sí, sí, sí. Bueno, es el caso de los 3.000 muertos de 100 años de La soledad, soledad, exactamente. que ahí es verdad. Es decir, si ese libro, o sea, si García Márquez no escribe ese episodio, sería un episodio olvidado. Pero es que 100 años de soledad tiene 60 millones de lectores. O sea, tiene más lectores que habitantes tiene Colombia. Entonces, bueno, eso es un caso muy Es especial. un caso sí, muy especial. Es verdad. Pero bueno, ojalá que podamos también seguir esa línea de García Márquez. Yo en La sombra de Orión metí en la escombrera a 100.000 desaparecidos, siguiendo un poquito la enseñanza de García Márquez en Cien años de soledad. Pero la cifra que yo pongo allí es menos que las cifras de desaparecidos que hay en Colombia, porque hay más de 100.000 desaparecidos en Colombia, según pues, no hay una cifra especial, pero yo creo que ya pasamos largamente, como dicen los franceses, largement, la cifra de los 100.000 desaparecidos. O sea que las hipérboles a Sí. veces se quedan chiquitas con la realidad del país, o con la realidad de la violencia americana, o de la violencia del mundo, ¿cierto? Sí, 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 no, claro, hay que usar, lo podemos llamar como el algoritmo García Márquez. Subámosle 100 siempre o tanto Pero por yo ciento. siempre he pensado que los 3.500 muertos de las masacres bananeras son los 3.500 y más que la United Fruit Company produjo o ocasionó en el panorama latinoamericano. O sea, García Márquez fue tan inteligente, sí, porque en la masacre real, ¿cuántos muertos hubo? No sabemos. Dicen No que sabemos. 9, que 100, que 1.000. Gaitán fue a investigar, lo mandó el Congreso o el Senado de la República y dijo que habían 300 muertos. Y García Márquez, pues, se le ocurrió poner esta cifra. Yo siempre he pensado que correspondería a las víctimas de la United Fruit Company en América Latina, en todos los países pues, del Caribe, donde estuvieron presentes. Pero bueno, es una lectura aproximativa, ¿no? Pero fíjate una cosa, Pablo, la Segunda Guerra Mundial en Europa provocó cerca de 50 millones de muertos en 5 años. O sea, estamos hablando de 10 millones de muertos por año, incluidos todos los muertos. O sea,
los soldados, los civiles y quienes fueron además asesinados de la comunidad judía europea. Y fíjate que cuando se llega, claro, eso no es una hipérbole, estas son cifras, digamos, entre comillas, oficiales, pero fíjate que la literatura parece como si se hubiera agachado ante ese dolor tan brutal. Y la literatura no, es decir, yo siempre he pensado que lo que le conviene estética y, digamos, desde un punto de vista del trabajo literario a un escritor, no le conviene a su sociedad, porque donde las sociedades más sufren, donde hay más contradicción, más injusticia, parece como si el arte floreciera, precisamente porque es una sociedad que muchas veces necesita más versiones para poder comprender un poco lo que le está pasando. Y por supuesto, la literatura es una de esas formas. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, parece como si ya hubiera habido un sufrimiento, o sea, como si llegado a un límite, a un umbral de sufrimiento, como que solo quedara el silencio, un poco lo que decía Hannah Arendt, que decía que después de Auschwitz ya no se podía escribir poesía. Bueno, tampoco, exageremos. Se puede escribir poesía sobre No, y se escribía poesía en los campos de concentración, y se Claro, componía música y se pintaba. O sea, no hay Exacto, que llegar a esos exacto, extremos. no hay que llegar a esos extremos, pero ¿qué es lo que se entiende ahí? Que cuando llega a unos niveles tan altos de violencia, y pues fíjense las cifras y la destrucción, no pareciera como si efectivamente el silencio sería como la única posibilidad, aunque después lentamente la literatura vuelve y sale, ¿no? Yo me acuerdo un verso de Sienkiewicz que dice, todo aquello era insoportable, pero fue soportado. Como diciendo, carajo, la vida en el fondo vuelve y nace. La vida es siempre más fuerte. Pero si ustedes se ponen a ver la literatura alemana, porque claro, Alemania fue el motor de toda esa destrucción, pero también también los alemanes quedaron destruidos. La literatura alemana después parece que hablara como en murmullos. Parece que no quisiera recordar, para poder recordar todo ese horror, tuvo que pasar como casi 2 generaciones, bueno, no 2 generaciones, pero por lo menos 30 o 40 años, para que empezaran a ver ya novelas que hablaran con cierta, además por el sentido de culpabilidad, pero con cierta tranquilidad sobre lo que pasó. La Guerra Civil Española fue un poco lo mismo. Tanta fue la violencia que hubo como un silencio después. Los que sí hacían novelas sobre la Guerra Civil eran los que no eran españoles, que estaban ahí, Hemingway, André Malraux, Por quién doblan las campanas, La Esperanza. Parece como que... Entonces sí, el algoritmo funciona, pero también ha habido otros momentos de la historia en donde cuando la inmensidad de la muerte y de la crueldad es tan grande, pareciera que solo queda el silencio, ¿no? Porque yo precisamente iba a preguntar por el lenguaje literario, como que, y es todo lo contrario a lo que acabas de decir, Santiago, y es como que permitiera llegar a lugares donde no se podría llegar, digamos, con la historia o con otras cosas, como que si el lenguaje literario permite ahondar temas de los que no se habla o de los que no se quiere hablar, porque precisamente son muy dolorosos o porque lo que conviene de pronto es ocultar. Sí. Hay una comisión muy famosa ahora que es la Comisión de la Verdad. Y hizo unos programas que tituló Nombrar lo innombrable, ¿no? Nombrar lo innombrable, me imagino yo, según ellos, es un poco el horror o la violencia, la devastación. Yo siempre he pensado que la violencia cuando irrumpe, digamos, en esas categorías que hemos hablado, en las guerras, en los conflictos armados, yo creo que la violencia irrumpe y destruye, ¿no? Destruye y de alguna manera desarticula los tejidos sociales, desarticula también la manera en que se relacionan las personas, desordena el lenguaje, violenta profundamente, desorganiza los imaginarios. O sea, lo que suscita la violencia es muy terrible porque nos deja deshechos. Y
como dice Santiago, claro, frente a esos niveles del horror, a veces hay que guardar silencio. Pero entonces luego vienen los escritores o los artistas, digámoslo así. Y siempre me ha parecido que las obras de arte, sean las pinturas, la literatura, la música, el cine, la fotografía, todo esto, cuando tratan de aproximarse a esos núcleos terribles de la violencia, lo que están tratando es de organizar ese tejido social, es de organizar toda esa devastación que se ha producido y tratar de construir, digamos, organismos culturales, pero que están basados en el orden, en la organización, en lo supuestamente armónico. Cuando escribimos sobre violencia tenemos que, como escritores, tenemos que construir una historia, tenemos que pensar en personajes, en espacio, en tiempo, tenemos que, o sea, claro, estamos siguiendo una tradición literaria y estamos sometidos también a lo que están escribiendo los que nos acompañan. Lo que tú decías ahora me parece muy importante. Creo que los escritores colombianos ahora, o muchos de nosotros, hablemos al menos de nuestra generación, ¿no? Los nacidos en los 60, yo creo que estamos muy, muy, muy comunicados en ese sentido, y como sabemos que pertenecemos a una tradición literaria que se remonta a Homero, sabemos que tenemos que darle una organización a ese horror. Y yo creo que eso es un poco lo que yo intenté hacer en La Sombra de Orión. Bueno, quizás alguien diga, pero este Pablo es exagerado, en Medellín hubo una guerrita. Si comparáramos la guerrita que hubo aquí entre paramilitares, guerrilleros, policía, bandas de narcotraficantes, ejército, si comparamos la violencia que hubo allí, el número de muertos y de desaparecidos con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, claro, somos un país de cucaña, no faltaba más, pero yo creo que esas comparaciones son un poquito peligrosas. Y debemos pensar que lo que sucedió aquí, lo que ha sucedido en Colombia, así no tengamos las cifras enormes que produjo las guerras mundiales, también han sido grandes tragedias colectivas. No faltaba más, ¿no? O sea, yo creo que no podemos consolarnos como algunos escritores también han hecho, ¿no? Es que nosotros no hemos tenido los grandes dramas que han tenido las otras sociedades. Yo no pensaría lo mismo. Yo pienso que ya más de 100.000 desaparecidos es algo que nos pone como en un pináculo sospechosamente infame, si nos comparamos con los demás países del mundo. Entonces, yo pienso que todo esto hace que la literatura en particular haga o eso fue lo que yo traté de hacer frente a La Sombra de Orión y el asunto de la violencia y la desaparición forzada, hacer catálogos que traten de instalar un cierto orden a esa violencia que se produjo. Yo creo que la literatura podría, no quiero caer nuevamente pues en ese discurso esperanzador de que la literatura nos va a aliviar, que la literatura nos va a salvar, que la literatura nos va... Yo creo que la literatura sí sirve un poco para podernos acercarnos a la realidad y entenderla, no sé si mejor, pero sí de otra manera, a como nos la plantea un sociólogo, un historiador, un economista, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la literatura ahí tiene mucho que decir porque está fundado además en un aspecto muy importante, que es el aspecto estético. Tú hablaste ahora de belleza, ¿no? Claro, está presente. Yo creo que siempre estamos escribiendo una novela, un cuento, un poco pensando en eso, así sea, ¿no? La belleza también está vinculada al mal. Hay una belleza de la fealdad, hay una belleza de lo grotesco, hay una belleza del caos y del desorden, hay una belleza de la agresividad y la violencia. Evidentemente, cuesta mucho decirlo, pero así es. Cuando vemos una película como Apocalipsis Now de Coppola, que es esa película que enlaza muy inteligentemente El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad con el conflicto de Vietnam, ahí vemos situaciones verdaderamente horrorosas, pero que tocan profundamente el asunto estético. Y son escenas memorables, de hecho es una de las grandes películas, ¿no? Tengo entendido, de la historia del cine. Por supuesto, claro. Es que fíjate que la belleza en el arte no tiene nada que ver con la belleza en la realidad. O sea, la belleza en el arte no es pintar orquídeas o hablar de ellas. La belleza en el arte es otra cosa, completamente distinta. Tiene que ver con mover
con las emociones que produce. Y entonces ahí, una película como Apocalypse Now, un cuadro como el Guernica, obras que nos cuentan descarnadamente tragedias de la realidad. Shakespeare, o sea, ¿qué hay en las obras de Shakespeare? Crímenes, traición, bellaquería, cobardía, búsqueda de una justicia poética que no es humana. Y entonces, ¿cómo acaban todas las obras de Shakespeare? A mí una vez me preguntaron de qué color es Shakespeare. Y yo me puse a pensar y dije, pues rojo, porque eso, el escenario queda siempre bañado en sangre. Claro. Las obras de Shakespeare, los personajes de Shakespeare tienen ese problema, que buscan la justicia poética. Esa gente que dice, es que yo no negocio mis principios. Así son todos los personajes de Shakespeare. ¿Y cómo acaban? Todos acaban muertos. Esa es una gran enseñanza, señalaba un escritor que yo admiro mucho, Amos Oz, israelí. Esa es una gran enseñanza que nos trae la literatura. En Shakespeare, los personajes están permanentemente obsesionados por obtener justicia. Una especie de justicia divina, total y plena. La recuperación de la dignidad. Todas esas palabras peligrosas. La dignidad, voy a recuperar mi dignidad, entonces para eso necesito matar a 3.000 personas. ¿Y cómo acaban todos? Acaban muertos. ¿Por qué? Porque no se pueden comprender entre ellos. Mientras que los personajes de Chekhov, que por ahí he visto los libros, se los recomiendo, los personajes de Chekhov también tienen unos dramas terribles, también tienen unas contradicciones brutales. Pero ¿qué hacen los personajes de Chekhov? Negocian entre ellos, se odian. El tío Mania, les recomiendo. Unos vecinos en unas fincas que se pelean y se odian a tal punto que en una discusión uno de ellos le recomienda al otro que lo mejor que puede hacer es suicidarse. Y esas discusiones terribles, ¿cómo terminan? Llegan a acuerdos, llegan a un acuerdo. Y cada uno se va después para su casa triste, como se va uno siempre que tuvo que negociar algo, porque uno siempre cree que pudo haber obtenido más. Y así se van los personajes de Chekhov, tristes, pateando latas y piedras por la calle, porque sienten que hubieran podido obtener más en esa negociación. Pero regresan vivos. Y esa es una gran diferencia. Ellos perdieron en su negociación cositas, pero están vivos. Hemos evolucionado, ¿no? Mientras que los de Shakespeare están agarrados de la dignidad y de la justicia poética y de todas esas palabras, pero están todos muertos. Entonces uno lo que sí puede elegir es entre Shakespeare y Chekhov. Yo prefiero la justicia humana, imperfecta y a veces triste, inclusive, y por supuesto para un país como Colombia, de alguien como Chekhov, que esa justicia atravesada por esas palabras temibles y peligrosas en la que todo el mundo acaba muerto, ¿no? Nos vamos a ir a leer a Chekhov. Santiago y Pablo, digamos que esa realidad, por ejemplo, en la literatura colombiana en los años 50, digamos que se hablaban de bandoleros, de campesinos, del desarraigo, en los 80 fue más el narcotráfico, y yo los quisiera preguntar si la de ahora ya tiene un poco que ver pues con la paz de pronto, si de pronto el tema del acuerdo de paz va a ser que, o está haciendo ya que esos temas se estén tratando en la literatura colombiana, si de pronto hay un auge de escritores que están tratando el tema, ahorita lo dijo Pablo, de que se hable también desde las víctimas. ¿Cómo es esa relación de la literatura actual con el conflicto armado, pero ya, digamos, mirando los últimos acontecimientos? Bueno, yo pienso que en estas relaciones de literatura colombiana con la violencia se han presentado como varios momentos también. Hubo un momento muy fuerte que fue el momento de la violencia partidista, que produjo, no sé, más de 60 novelas y que García Márquez, digamos, muy inteligentemente, y creo que que estaba muy en lo justo, valoró de una manera muy negativa, porque él decía, recordémoslo, ¿no? Él decía esas novelas, primero uno les hace así y salen cabezas, sangre completamente, un poco shakespearianas, ¿no? Pero sin oficio, porque Shakespeare tiene mucho oficio.
mientras que esos escritores colombianos que escribieron tantas novelas al calor de los acontecimientos de la violencia partidista eran, según García Márquez, escritores sin oficio, porque no eran escritores profesionales. De hecho, el profesionalismo no existía prácticamente en la literatura. Los escritores eran abogados, economistas, políticos, primero que ser escritores. Entonces, pero hay un fenómeno muy interesante porque muestran cómo un grupo de escritores se acercan a un fenómeno de violencia y la narran descarnadamente, sin duda alguna, y un poco ingenuamente desde el punto de vista de la estética, porque son novelas que caen muchas de ellas en la denuncia. En la denuncia son maniqueas, muchas de ellas, y eso a García Márquez y al grupo de contemporáneos de García Márquez, hablo de Mejía Vallejo, de Telles, por ejemplo, que escribió un libro de cuentos de violencia muy bello que se llama Espumas Nada Más. No, ese se llama, el cuento se llama Espumas Nada Más y el libro se llama Cenizas para el Viento. Caballero Calderón, Mejía Vallejo, bueno, hubo como un grupo de escritores que dijeron, no, esa violencia, ocupémonos de ella, por supuesto, pero tratemos de no ensangrentar demasiado los libros. Tratemos de no hacer catálogo de muertos, mejor dicho, ni catálogo de masacres. Y creo que eso funcionó muy bien, porque hay grandes obras de la literatura colombiana, comenzando por El Otoño del Patriarca, donde hay un solo muerto, que es el hijo del coronel. Pero estamos en plena violencia partidista, y la violencia está como allá, como sugerida. Es palpitante, pero no está directamente, digamos, narrada, como lo hacían las otras novelas, digamos, que le antecedieron al coronel de quien describa. Y creo que así es El Día Señalado, así es El Cristo de Espaldas. No sé, son novelas un poco más cuidadosas frente a ese hecho de no dejar que sus novelas se les conviertan en verdaderas carnicerías. Yo creo que luego vino el narcotráfico y ahí sí otra vez esa vaina se volvió tierra de nadie, como se dice, ¿no? Masacres, una cosa muy impresionante que correspondía un poco a la realidad, ¿no? Pero ahora yo creo que está pasando algo muy singular. En primer lugar, muchos de los escritores de ahora, estamos olvidando como la enseñanza de García Márquez. Y estamos haciendo catálogo de masacres, estamos haciendo catálogo de muertos, sin olvidar a los vivos. Porque García Márquez decía, ocupémonos de los vivos, eso es lo más importante, además es lo más esperanzador que ocuparnos de los muertos. Pero creo que ahora los escritores tienen más oficio, por supuesto, porque son hijos de una tradición, son hijos muchos de García Márquez y de Mejía Vallejo y de otros más, pero no están siguiendo esa máxima de García Márquez, están diciendo, no, metámonos con las muertes y con la violencia de frente. Yo acabo de leer Las Travesías de Gilmer Mesa. No sé si las has leído, Santiago. Todavía no, pero el primero lo admiro muchísimo. Bueno, no, o sea, La Cuadra es un libro suave al lado de Las Travesías. Sí. Las Travesías es un hundimiento en la violencia antioqueña desde las guerras partidistas hasta las de ahora. Y cómo se encabalga una violencia con la otra. Y a Gilmer no le tiembla la mano, como se dice, en contar esas violencias. O sea, son durísimas. Creo que también pasa eso con Daniel Ferreira, el escritor santanderiano, que Santander, también se mete así de lleno. Entonces creo que hay como un cambio. Hay un cambio como a veces asumen esas violencias y se burlan un poco de ellas, ¿no? Le ponen mucho humor, como Pulp Fiction. Son hijos de Tarantino, muchos de los escritores colombianos de ahora. Han visto mucho Tarantino y se sienten como muy influenciados por esa, entre comillas, banalidad de la violencia. Pero esa banalidad de la violencia se hace, o así creo que lo hizo Tarantino con Pulp Fiction, es para entrarle más fuerte a la sensibilidad del espectador. Entonces, no sé, son ideas que se me ocurren en este momento, habrá que esperar a que todo esto se asimile de la mejor manera. Y esas novelas ahora están muy, como se perfilan muchas de ellas como el asunto de darle la voz a las víctimas, por supuesto, de mostrar las formas de la resistencia civil ante la violencia, por un lado, y están como muy articuladas a ese asunto de la memoria histórica. No sé si todos están pensando un poco en la Comisión de la Verdad.
No, si eso sí. están en ese radar, porque ahora estamos conectados a través de las redes con todo lo que está pasando en el país y los jóvenes escritores están conectados con todo eso. Entonces yo no sé si sean influencias recíprocas, ¿no? Entre unas instancias y las otras, pero creo que la literatura, no sé, no he leído a todos los escritores de ahora, digamos a las nuevas generaciones, pero me parece que hay como una inclinación como por esos senderos que he señalado, que recogen, repito, esa tradición más o menos vieja de la literatura colombiana, de esa literatura que se dedica a la violencia y que de alguna manera comienza, me parece a mí, con La Vorágine. Recordemos que en La Vorágine aparece, creo que el primer desaparecido de la literatura colombiana, que es el hijo que usa Clemente Silva. O sea, La Vorágine es muy actual. El primer fotógrafo que matan en la literatura colombiana por fotografiar crueldades está en La Vorágine, que es este fotógrafo francés, Rubichon creo que se llama, bueno, que aparece allí, un personaje histórico. Entonces es una novela muy actual por muchas cosas. Creo que ahí empieza la tradición que va a continuar y que estas nuevas generaciones, me imagino, supongo yo, o al menos yo como escritor sí bebo mucho de esa tradición. Bueno, yo creo que lo fundamental cuando se habla de literatura pues es algo tan banal y tan sencillo como la calidad literaria de un autor es la que hace que los temas sean importantes. O sea, yo no sé si los temas en sí mismos sean los que importen, ¿no? Eh, Recuerden esa frase, ¿de quién era esa? De que con los mejores sentimientos se han escrito los peores versos. Creo que esa era de un crítico literario. Decía, con los mejores sentimientos se pueden escribir los mejores versos. Me acuerdo esa escena de el poeta Juan Ramón Jiménez, que recibió una vez un libro de un poeta peruano, y el libro se llamaba Poemas a mi madre. Y entonces se lo llevaron, y Juan Ramón Jiménez lo leyó, y como a los 15 o 20 días, la misma persona que lo llevó, que era amiga del poeta peruano, le preguntó, le dijo, ¿cómo le pareció el poeta? Y Juan Ramón Jiménez dijo, como poeta es pésimo, pero es un muy buen hijo, ¿no? Entonces, es decir, la temática no es lo que hace que un libro sea bueno, sea oportuno, o esté por fuera completamente digamos, del centro, no. Lo primero de todo es su calidad. Y eso es lo maravilloso de la literatura. Yo puedo tener, como Pablo, podemos coincidir en unas cosas, divergir en otras, tener ideas de cómo debería más o menos hoy presentarse, y a lo mejor nos parece que la repetición de ciertos esquemas es un poco banal, hasta que mañana llegue un escritor nuevo, talentosísimo, con una novela que vuelva y nos cuente una vez más el narcotráfico, y de repente nos quedamos conmovidos y caemos de rodillas ante ese libro, porque es en el fondo, o sea, esa es una enseñanza de García Márquez también, que dice la obligación más grande que tiene un escritor es ser buen escritor. Ya después lo otro puede estar unido, pero un escritor nunca será mejor que otro porque sus temas son más oportunos, o porque son más sociales, o porque... No, o sea, un escritor con todo el talento del mundo puede escribir desde la posición más egoísta y más inhumana y cruel, y hacer un libro maravilloso ante el cual todo el mundo cae rendido, ¿no? Claro, entiendo que cuando hablamos de cultura, digamos entre comillas, nacional, o cuando hablamos de literatura colombiana, pues tenemos que hacer abstracciones, tenemos que hacer generalizaciones. Fíjate que ese es un ensayo de García Márquez, es muy importante leer. Quienes quieran escribir y quienes quieran comprender la literatura colombiana, es un ensayo en el que él dice lo que acaba de decir Pablo, que los escritores no eran buenos escritores. Es decir, yo me quedo con la idea de que lo que escribían no funcionaba porque eran malos escritores, no porque la temática fuera, aunque sí, él dice, se preocupaban más de los muertos que de los vivos.
Pero García Márquez, digamos, también hay un personaje de García Márquez que regresa, creo que es el coronel Gerineldo Márquez, que regresa siempre su espíritu a conversar con Aureliano Buendía y le dice, es que tú no sabes lo que pesa un muerto, ¿no? O sea, también García Márquez se ocupó de muertos, lo que pasa es que García Márquez, pues es No, García Márquez. Y los 3.500 que metió Y en los ese tren. 3.500 que metió entre los vagones, o sea, es decir, el Claro. problema, y esto se los digo a todos los afectuoso público que ha venido aquí numeroso y a escucharnos, los escritores tenemos una terrible tendencia a legislar sobre la literatura, acomodando un poco de acuerdo a lo que nos gusta como lectores y a veces también de acuerdo a lo que hacemos como escritores. O sea que también todo lo que decimos nosotros, pásenlo por varios filtros, Claro, sí. ¿no? Por Porque equilibrados. nosotros claro, nosotros Claro. somos parte y juez, ¿no? Yo también creo que la memoria histórica se hará en el futuro leyendo los libros, ojalá lo merezcamos, que estamos haciendo nosotros. Y de lo que sí estoy convencido es que los libros, los 13 tomos de la memoria histórica los va a leer, pues, ¿cuánta gente? Bueno, no quiero ser, en fin, Tomitos. muy poca gente. Pero es importante que eso esté ahí y que pueda ser consultado por un muchacho que está estudiando sociología y quiere entender mejor, tiene donde consultar algo que puede considerar un acuerdo más o menos nacional. O sea, hemos acordado entre varias personas que lo que pasó fue esto. Ya después ese muchacho sale de ahí y hará lo que quiera con eso. Pero es decir, la forma en que nosotros encaramos todos estos temas maravillosos, terribles, crueles unos, bellos casi todos, con la belleza de la literatura, tiene que ver con lo que somos cada uno de nosotros. Recuerden que el escritor es escritor con toda su vida. No es escritor porque sabe algo que los demás no saben. No, eso no. Eso es el odontólogo, el ingeniero. El odontólogo sabe sacarme a mí sin que me duela tanto una muela porque él sabe algo que todos los demás que no son odontólogos no saben. El escritor no es así. El escritor hace y trabaja con algo que todo el mundo controla y maneja y uno lo que pone en juego es toda su vida entera. Por eso, pues uno está tan involucrado. Y por eso, digamos, el fracaso en el arte y en la literatura es mucho más doloroso que si a un odontólogo le sale mal un tratamiento de conductos. Porque si le sale mal, lo que está en juego es su conocimiento de eso. Pero el resto de su vida está salvaguardada. Mientras que cuando un escritor fracasa, eso es como un transatlántico que se hunde con todo. Con todas las luces y todo. O sea, es el hundimiento de toda una vida. Una obra de arte es un proyecto de vida. No es sencillamente, digamos, el hacer algo que sé hacer. Es un proyecto completo de vida. Pero también el lector trae la suya. El lector, ustedes, quienes no escriben y son, digamos, lectores, traen también su vida detrás. Entonces eso es como una especie de encuentro entre dos transatlánticos. Cuando se lee un libro, porque ustedes están leyendo todo lo que trae la vida y los miedos y los sueños y los anhelos y en fin, todo de un escritor o de una escritora, y eso se choca contra lo que ustedes son. Y de ahí surge algo, una modificación en el mejor de los casos para el lector. Y por eso la gente dice, a mí me gustó ese libro. Y otro dice, no, a mí no me gustó. Y a mí me encanta cuando uno se pone a discutir, porque jamás va a convencer al otro. Si a una persona no le gustó un libro, le pueden durante 3 días dar argumentos sin parar y nunca la van a convencer de que le guste. Porque es igual que el sabor del mamoncillo. Si a mí no me gusta, a mí me pueden hablar 3 días y no me va a gustar. Porque me hagan entender que yo, en realidad, el equivocado soy yo. Y debería gustarme el mamoncillo. No me gusta. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ustedes dos conversan muy bueno, pero si alguien del público tiene una pregunta, este es su momento. Llegó el momento de hacer una pregunta. Santiago lo dijo, somos como
Hay un escritor y también los lectores. Escuchar a los lectores también es importante. No, y Bueno. además recuerden que la literatura, como el cohecho, es un delito bilateral, o sea, tiene que haber dos. Bueno, buenas noches para todos. Mónica, me alegra saludarla. Uy, claro. Perdón. Y a Santiago y a Pablo, muy amables. Yo quisiera preguntarles una cosa, muchachos, y es si cuando ustedes escriben un libro, Pablo lo decía ahora, ya lo toma uno como personal, ¿no? O lee uno una crónica en algún periódico que lo molesta a uno y ustedes después escriben sobre eso, uno dice, pero esto digo, madres, ¿cómo es posible que hagan esto? Entonces de alguna manera lo toca a uno y lo molesta, ¿cierto? Lo hiere. ¿Esa es violencia también, Pablo y Santiago? Pues yo diría que no, Muy amables. porque no es violento quien opina distinto de mí. Quien opina diferente a mí no me está violentando. Me está mostrando cuán diversos somos y qué tan grande es el mundo. Una opinión contraria no es un ataque, todo lo contrario. Es decir, y si yo lo percibo como un ataque, probablemente quien tiene una dificultad soy yo. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que estoy haciendo es negar la posibilidad de que existan opiniones diferentes a la mía, al punto de creer que esas opiniones pueden ser violentas y pueden ejercer violencia sobre mí. Eso es lo que yo te diría como columnista. Ahora, esto no es ahí no estamos hablando de literatura, sino de periodismo, de opinión, de otras cosas. Porque el hecho de que uno sea escritor y escriba también columnas de opinión no extiende su trabajo literario a ese otro mundo, es un mundo distinto, ¿no? Es como otra faceta más bien es como el intelectual. Hay escritores que lo hacen y otros que no. Hay escritores que quieren participar como intelectuales en el mundo, y en tanto que intelectuales son invitados a opinar sobre algunos temas. Y hay quienes lo hacen y quienes no, ¿no? Pero esas opiniones son más como del ciudadano intelectual y son diferentes a las del escritor. Fíjate que hay autores, por ejemplo, les voy a poner un caso que a mí me impresiona mucho, que además está por encima del bien y del mal, que es Mario Vargas Llosa. Yo estoy en desacuerdo con todas sus opiniones, todas. Las políticas. Políticas. Sin embargo, estoy de acuerdo con todas sus opiniones literarias y sus novelas me parecen absolutamente prodigiosas. Casi todas. Y mi conclusión, pero esa es mi conclusión, es que él es más inteligente cuando escribe que cuando piensa políticamente. Pero esa es mi conclusión. Hay gente que pensará cosas diferentes. No sé, hay unos casos de la literatura muy, muy particulares. Por ejemplo, hay un escritor francés que se llama Céline, Luis Ferdinand Céline, que escribió unas novelas pues muy importantes para la literatura francesa, y una de ellas, que se llama El viaje al fin de la noche, es una de las grandes novelas sobre la guerra y una de las grandes novelas sobre el pacifismo, ¿no? De algún modo. Él se mete en la Primera Guerra Mundial y le saca las tripas a todo ese asunto para mostrarnos un poco la atroz realidad de la guerra. Y escribió unos libros que son muy celebrados, digamos, por la crítica, pero escribió otros, unos panfletos antisemitas llenos de una carga emotiva muy negativa frente a los otros. Esos otros son los judíos, que el establecimiento, o sea, el Estado francés, hasta el momento, ha prohibido que esos textos se publiquen, que salgan a la luz pública. Uno los puede consultar en los archivos, en las universidades, digámoslo así, en las bibliotecas, quiero decir, pero no son ediciones comerciales. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido eso, y eso ha generado muchas críticas entre los lectores. Hay gente que dice que eso debe aparecer, que cuál es el problema, que eso es literatura. Pero el problema es que esa literatura antisemita, tan cargada de odio, es una literatura que afecta profundamente al tejido social francés.
que se ha logrado construir después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no quieren que eso atente contra el equilibrio social. Ahora, eso es una medida estatal. Entonces podríamos decir, ¿es una medida de censura? Sí, es una medida de censura en cierta medida. Perdone la redundancia. Pero me parece a mí que hay unos criterios que hay que discutirlos. Mira, ¿Por qué? Pablo, si me permites, Claro, es que en Francia el antisemitismo es un delito. claro, es un Tú delito. y yo hemos vivido en Francia muchos años. Es decir, en Francia, si una persona en un mitin político, en una entrevista televisiva o radial, en público, profiere ideas antisemitas, antes de que acabe de hablar, ya está la policía en la puerta, eso es un delito. Entonces, eso acompaña lo que está Claro. explicando Pablo, de que esos libros están, pero en Francia, porque en español están traducidos todos, y se pueden comprar, y en italiano, y en inglés, es Francia, ¿por qué? Pues porque es un escritor francés, y porque allá eso es un delito. Es un delito. A ver, yo quería también referirme a algo que es importante. Esos panfletos están magníficamente escritos. O sea, el manejo del lenguaje popular de Céline es verdaderamente maravilloso, pero ahí se agrede profundamente al otro, se le insulta, se le ridiculiza y además se plantea la solución final. Se plantea el exterminio, se plantea la eliminación de ese otro que es el judío. Ahora, cuando en una columna, no sé, yo no soy columnista, pero cuando en una columna alguien insulta al otro, lo insulta, Sí, bueno, el otro tiene la posibilidad de ponerle una de demanda. poner una demanda. De ponerle una demanda. Así Sí, funciona. sí. Y puede ser una columna violenta. En El Colombiano, que es un periódico muy querido aquí en la ciudad, creo que existe esa política de que como columnista tú no puedes burlarte o insultar o criticar, digamos, grotescamente o burlonamente a tus colegas, porque si no te sacan. Sí, aunque hay una cláusula en los periódicos que las páginas de opinión no comprometen la opinión del periódico, eso ustedes lo saben. Las páginas de opinión comprometen exclusivamente la opinión de quienes firman cada una de las columnas de opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, una vez un exministro de Agricultura me puso una demanda por una columna de opinión. Y claro, pues evidentemente el problema no era de insulto, o él consideraba insulto lo que yo había leído en la prensa, los argumentos, era el famoso, ¿cómo es que se llama? El que está, el de agroingreso seguro. Aquí le dicen Uribito. Uribito, pues, Aquí le dicen Uribito. Arias, de apellido Arias, sí. claro. Entonces, yo escribí una columna, yo no sé si ustedes recuerden que cuando se acabó el gobierno de Uribe y empezó el de Santos, a este señor le ofrecieron la embajada de Colombia en Italia, y yo en ese momento vivía en Italia. Entonces yo escribí una columna diciendo que mientras ese señor fuera embajador de Colombia, yo me declaraba apátrida, yo no quería ser colombiano. Y daba como razones las acusaciones por las que luego además fue detenido y acusado. Entonces, pero el señor me puso una demanda porque él se sintió insultado. Entonces también el problema es ese, el problema es que es un insulto para ti, que es un insulto para mí. Es un insulto que yo te diga la información que tengo sobre los delitos que cometiste. Pues hay gente que se siente insultada cuando le dicen los delitos que luego se comprueba que sí los cometió, ¿no? Ahora ya después si la condena es muy exagerada o no, eso ya vino después. Pero también definamos que es un insulto, y entonces empieza el problema. Yo por eso prefiero, en aras de la libertad absoluta de expresión, que todo el mundo pueda expresar y decir lo que quiera. Y si alguien se mete a insultar sin argumentos y sin pruebas, pues ya se las tendrá que ver con la justicia, y que sea la justicia la que dirime, ¿no? Porque, pues, como insisto, un insulto no es como un vaso de agua, todos sabemos que es un vaso de agua, pero un insulto puede ser, inclusive yo puedo a veces insultar a alguien sin darme cuenta. Esa es la demostración definitiva de que también el insulto es algo muy subjetivo, ¿verdad? Entonces yo prefiero que haya libertad absoluta. Gracias por nos abriste.
Pues bueno, la triste noticia es que se nos acabó el tiempo. Ah, Eh, no, yo ya me estaba apenas aclarando la garganta. Pablo, Santiago, muchas gracias, qué rico haberlos escuchado. Y a ustedes por estar con nosotros y escucharnos, Gracias. muchas gracias. Muy rico hablar contigo. Igualmente, una dicha. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes por hacer parte de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Los invitamos a descargar la aplicación en sus dispositivos móviles para seguir enterados de toda la programación y las actividades que se realizan en el marco de esta Fiesta del Libro que abre sus puertas hasta el 3 de octubre. En minutos, para los interesados, en este mismo espacio tendremos la charla El Ejército de los Guerreros. Si quieren, por aquí los esperamos y feliz noche. Ya están dispuestos, peso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel. Ya está la idea.